para si alguien de los que no están pudiendo estar ahorita, eh, pues yo me gustaría decir algunas cosas que me parece que son muy importantes del video eh, que vimos. Creo que es muy importante rescatar esta noción de la vida, como mencionaba Lorena, de que el higienismo, la enfermedad, los procesos salud, enfermedad, vida, muerte, vida, pertenecen a la dimensión de la vida más allá de la humanidad y de las ideas, donde vemos que el higienismo, por lo tanto, proviene de la observancia, de la experiencia, que nos habla acerca de las condiciones que hacen posible la vida, las condiciones que hacen posible la vida. Esto implica una ciencia de la vida, una ciencia de cómo es posible la vitalidad, cómo es posible el florecimiento de la vida. Como decía Ruth, ¿qué es lo que la medicina alopática, si entramos al PubMed, a las bases de datos de cientos de miles de artículos, nos damos cuenta que el 99.99% de los artículos es una ciencia de la enfermedad, una ciencia que está obsesionada con modelos experimentales que analizan, literalmente, analizan, lisan, parten en pedacitos hasta llegar al pedacito que les interesa de una persona o de seres enfermos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque lo que están tratando es de neutralizar los síntomas de la enfermedad. Entonces, el higienismo, la higiene, es la ciencia, la experiencia, la sabiduría que proviene de la observancia y de la investigación de aquellas condiciones que hacen posible el florecimiento de la vida. Hablan, como también ya Mario había comentado, de la cuestión de los instintos, ¿verdad? Y a mí me gustaría recuperar esta noción de instinto más allá del biologicismo que vemos de que si están codificados por los genes y todo esto. Yo veo a lo instintivo como aquella parte del corazón, aquella parte intuitiva, ¿verdad? Aquella parte que surge de nuestra vitalidad y que nos provoca reaccionar y actuar de determinadas maneras que son afines con el cuidado de la vida y son afines con la reproducción de la vitalidad. Y entonces lo que podría decir que tiene que ver con el higienismo es aquel aspecto de aquel cuidado facilitatorio, y lo uniría a lo que vimos en el seminario anterior, aquellos procesos de aprendizaje, aquel espacio donde un facilitador, una facilitadora que es un cuidador o cuidadora de la salud, crean espacios para recuperar nuestros instintos, para reconectarnos con la sabiduría interior que se expresa a través de los instintos. Obviamente estamos dándonos cuenta que esto recupera una noción de instinto completamente diferente de la biologicista reduccionista, ¿verdad? Conductista, así como que en ciertos genes están codificados ciertas conductas y esos son los instintos, ¿verdad? Estamos hablando de una sabiduría, de un proceso de la inteligencia del corazón, en donde a través de la facilitación, para mí lo que plantea Ruth, en concreto del trabajo que hay que hacer, eso para mí en concreto quiere decir co-crear procesos de ciclos de aprendizaje experiencial, crear espacios de aprendizaje para que las personas empiecen a tener ciclos de reflexión, acción, reflexión, pero donde además podamos parar para que las personas, nosotros y las personas nos demos cuenta de lo que hemos estado haciendo, reflexionando, actuando, reflexionando, aprendiendo, transformándonos, y de este proceso
metacognitivo, de darnos cuenta que hemos estado en ciclos de aprendizaje experiencial y que esto es algo autónomo, que no viene de afuera, que no viene de un libro, que no viene de un dictamen que lo está generando un poseedor del conocimiento, sino que viene de los propios haceres y propios procesos de las personas. Ese es el trabajo para cambiar, para que las personas puedan, por sus propios recursos, construir una autonomía al darse cuenta que el modelo clientelar, que el modelo determinista, reduccionista, está generando una crisis en donde las personas se pueden dar cuenta cuántas veces han ido a dar al doctor por la misma patología, les han dado la misma medicina y han regresado a los mismos síntomas. Y nos tienen y nos tenemos reproduciendo esto. Ahora, quisiera penetrar hacia la profundidad de este asunto y tiene que ver con la noción de organización. Edgar Morin, en su libro de El método, el tomo 1, La naturaleza de la naturaleza, penetra en la problemática de la organización. Es decir, que el vitalismo, que el higienismo está basado en la sensación y en la experiencia de que el cuerpo, de que el ser, de que la vida, de que la salud es el resultado de un complejísimo proceso de autoorganización. Y en estos ciclos engarzados de organización, en estos bucles de organización, reside una cualidad que es la vitalidad. De manera que el corazón del higienismo es la vitalidad de los seres, de los procesos vivientes. Desde ese punto de vista, la salud, el proceso de la vida como un proceso a través de la higiene, donde la higiene natural implica recuperar el contacto con lo que instintivamente nos muestra cuáles son las condiciones para que se produzca y se florezca la vida, y al entrar en el proceso del autocuidado, entonces estamos dándole el espacio a la vitalidad, que es la capacidad de generación, regeneración, autoorganización, autorreparación que tiene la propia vida. Claro, como bien decía Irán, inclusive si nos vamos a los libros o a las prácticas de otras medicinas alternativas, como pueden ser la homeopatía u otras medicinas, naturismo, osteopatía, herbolaria y otras medicinas, siguen estando basadas en la intervención desde afuera, en la aplicación de métodos, sea electromagnetoterapia, sea acupuntura, sea herbolaria, sea masaje, sea imposición de manos, sea sanación chamanista, sea lo que sea, es algo que desempodera a la persona y que invisibiliza que la única fuente de la salud proviene de las propias células, de la propia organización de la persona, ¿verdad? Entonces, me parece que es el corazón del higienismo. El poner en el centro del proceso de la vida y del proceso salud-enfermedad a la vitalidad celular y organísmica de la vida. Por eso Hipócrates hablaba de Vix Medicatrix Naturae, ¿verdad? La fuerza vital sanadora de la naturaleza. Y es allí, y en ese sentido, el primer y más profundo, como lo dice el audio, el video, es el descanso, el parar, el permitir, como decía Irán, cuando uno observa a los pájaros, cuando uno observa a los animales, a las plantas, recogerse, desconectarse de cualquier otro elemento que esté
jalando energía, ¿verdad? Y por lo tanto permitiendo que los mecanismos internos de autoorganización y autorreparación empiecen a operar. Ahora, ahí es donde empieza la cuestión educativa y lo que decía Lorena de la resiliencia. Tenemos, y que yo digo en un video por ahí que hice al principio de la pandemia, nuestro alejamiento de natura. Tenemos una profunda desconfianza, una profunda reticencia a confiar en la naturaleza. Esta desconfianza en la propia fuerza de la naturaleza, en la inteligencia de la naturaleza, provoca los ciclos de medicación, de envenenamiento, porque lo que son los fármacos son venenos, ¿sí? De envenenamiento, ¿sí? Y esto, el principal efecto desde mi punto de vista es la debilitación de los propios procesos de autoorganización y de autosanación. Entonces ya las personas no podemos esperar y que, como decía Mario, corremos al médico, ¿verdad? Tenemos miedo de la enfermedad, ¿verdad? Y ya no sabemos más que responder a decir, un médico nos tiene que decir que tenemos que tomar esta pastilla, ¿no? Y entonces ya no permitimos que los propios recursos, porque no creemos, es increíble cómo podemos, es como si yo me corto y digo, esta piel es tonta, ¿cómo crees que se va a reparar por sí misma? A ver, tengo que darle una medicina, tengo que conectarle un chip para que un software le diga a las células que se reparen. No, las células, así como aquí se reparan, adentro de mí, en cada uno de mis tejidos, existe esa vitalidad, esa capacidad, esa inteligencia que provoca, que produce la regeneración. Pero no damos el espacio porque el intervencionismo, tanto interno como externo, lo que hacen es bloquear. ¿Qué son los signos? Los síntomas. Los signos y los síntomas es la señal de que los recursos de autorreparación del propio organismo están operando. ¿Y qué es lo que hacen las medicinas intervencionistas? Cualquiera que sea, entrar a entorpecer, a modificar los signos del proceso salud-enfermedad, los signos de la vitalidad. ¿Qué asumen las medicinas? Que cuando desaparecen los síntomas, desapareció la enfermedad. No, lo que pasa, cuando desaparecen los síntomas, lo que estamos haciendo es que fuimos exitosos en bloquear el proceso de drenado, el proceso de expulsión, el proceso de la irritación, la inflamación, el dolor, ¿verdad? Los flujos que el propio proceso salud-enfermedad, la higiene natural del propio organismo está produciendo. Entonces, quisiera terminar diciendo que tenemos higiene natural preventiva, que me gusta inclusive más que la palabra preventiva, vitalizante, acompañante de una vida vitalizada, y tendríamos la higiene natural de los procesos en enfermedad, que empieza por el ayuno, el descanso, el ayuno, la ingestión de agua, ¿verdad? Dormir al menos el doble de tiempo, ¿verdad? Evitar los estímulos externos, todo tipo de exigencias emocionales, laborales, ¿verdad? Intelectuales, ¿verdad? Y cuando el sistema empieza a moverse y el propio sistema requiere alimento, ir a los alimentos vitalizantes, ¿verdad? A los alimentos que le van a dar los elementos al sistema para terminar de hacer su proceso de limpieza y de autoorganización. Entonces, estamos hablando ya de que esta visión de la higiene natural ya nos está dando rumbo de hacia dónde lo que implica el sentido de un proceso salud-enfermedad sustentable.
Bueno, hasta ahí, por ahí quería contribuir. ¿Alguien más que quiera seguir en el diálogo? Yo quiero decir algo, ahorita que te escuchaba hablar del alimento, porque por ejemplo yo, claro, desde mi trabajo, desde donde yo experimento estos procesos, además del personal, eh, trabajo mucho con las personas que el alimento no nada más es lo que como, en el sentido de las verduras, de las frutas, de los refrescos, ¿no? Sino que también el alimento es como, por ejemplo, en estos periodos, si yo, por ejemplo, estoy horas metida en las redes sociales, viendo estas notas alarmistas, trágicas, de la situación de la pandemia y hay gente que diario está publicando ese día cuántos contagiados y cuántos muertos hubieron en el día. Eso también es una referencia de qué estoy consumiendo. Eh, y no siempre tenemos esa percepción, ¿no? Y que, por ejemplo, tú que trabajas la desintoxicación a través también de la alimentación, que es algo básico, cómo también debemos, o me parece que es importante visualizar que alimento pues es todo lo que estoy consumiendo. Estas cremas, por ejemplo, que alguna vez platicábamos tú y yo, que nos ponemos luego perfumadas o no sé qué tantos productos les ponen para que tengan cierta textura, etcétera, etcétera, pues es lo que estoy alimentando mi piel. A qué tipo de pensamientos o de relaciones o de hábitos yo les dedico tiempo y les permito penetrar en mi vida cotidiana, pues también es parte de lo que yo me estoy alimentando, ¿no? Eh, y que en la medida de que pues precisamente busquemos una alimentación sana y balanceada en todos estos sentidos más sistémicos, pues nos vamos a sentir bien de manera integral. Sí, de acuerdísimo. Eso Carlos en un video que tenemos que grabamos hace unos 4 o 5 años lo manifiesta. La alimentación es todo aquello todos aquellos elementos emocionales, simbólicos, culturales, alimenticios, rayos solares, electrones de la mañana, radiaciones electromagnéticas del Wi-Fi, de la 5G, de la 4G, y noticias, como dice mi querido amigo Toño, que no ha entrado al seminario, los estímulos son el alimento del alma, ¿verdad? Nuestras células, nuestros tejidos, nuestra psique, nuestro corazón, nuestra emocionalidad, se está atendiendo, nutriendo todo, en todo momento de la estimulación. Por eso, por ejemplo, yo no me gusta estar viendo películas de terror japonesas o gringas, todo eso que lo que están es mandándote estímulos, ¿verdad? O el rock pesado, así, el hard rock que te está todo el tiempo. Hay experimentos inclusive en donde se ponen plantas al lado de estos, de esta roca así diabólico, no sé cómo se llama, y las plantas se empiezan a marchitar, ¿verdad? Entonces, imaginémonos cuando una persona tiene cáncer, cuando una persona tiene diabetes, cuando una persona está en una crisis de sanación, pues esto que decía Lorena implica un recogimiento, ¿verdad? Un proceso de cuidado de todo aquello que está alimentando o intoxicándonos, ¿verdad? Y entonces lo que nos estamos dando cuenta es que esto que está ocurriendo es un desastre. Por ejemplo, el asunto de las mascarillas. Es un verdadero desastre lo que significa eso. Es absurdo. Estás respirando tu dióxido de carbono. Estás impidiendo que entre el oxígeno adecuadamente. Estás regresando todos los microorganismos que tu propio cuerpo está sacando, ¿verdad? Estás haciendo un verdadero desastre. Y bueno, a nivel ya más profundo, mucho más profundo de esto, es un cuestionamiento de los dogmas más importantes de la medicina moderna. Y es, ¿los virus son los agentes causantes de las enfermedades? O como dice el higienismo,
el territorio, la enfermedad, es el causante del virus? Esa pregunta de fondo que proviene desde el higienismo cuestiona todo este desastre que estamos viviendo desde hace 3 meses y desde hace años. ¿Qué es lo que provoca el proceso? ¿Es el virus el que provoca la enfermedad o es el territorio intoxicado, debilitado, ¿verdad? Completamente tergiversado el que provoca el virus? Y ya un día hablaremos de los exosomas, un día hablaremos de si existen los virus, un día podremos cuestionarnos estas dogmas que como nos los han insertado desde chiquitos y lo hemos y creemos como si fuera Dios, como si fuera el dogma de la Santa Iglesia, de que los virus existen y de que los virus son los agentes causantes de la enfermedad y todo esto, son los dogmas que reproducimos. Yo quisiera también como agregar esta idea de que tenemos de que todo lo malo viene de afuera, ¿no? O sea, entonces por eso me quedo en mi casa porque afuera está el virus, afuera todo el mundo está sucio, afuera todo el tiempo es malo. Y también como esta idea de que estamos en guerra, ¿no? Lo han manifestado incluso gente pues profesionista que está tratando de explicar lo que está pasando con la pandemia y dice, es que estamos en guerra, ¿no? Y entonces como estamos en guerra, pues todo está relacionando con todo sea a la ofensiva, ¿no? O sea, ya no ni siquiera me estoy defendiendo, estoy ofendiendo al otro porque seguimos en guerra, ¿no? Y esto pues está debilitándonos también nuestro sistema inmune, nuestro sistema social incluso, ¿no? La idea de que todo lo de afuera es malo y que yo no puedo poseer un virus porque los virus son buenos y como yo estoy inmaculada, ¿no? O sea, no puedo tener uno de esos, ¿no? Y entender que más bien convivimos con la sociedad, convivimos con la tierra, ¿no? Y que somos también salud y enfermedad al mismo tiempo para poder seguir existiendo. Gracias, Angie. ¿Alguien más? Sí, yo quiero comentar que en este proceso de reflexión, para mí es muy importante el poder replantearnos, como bien dice la lectura, qué es realmente la medicina preventiva. Porque yo he visto cómo en mi práctica propia y en lo que comparto, y además de que en la lectura también lo mencionan, es que el organismo también va perdiendo su propia capacidad para responder. Y en mi propia experiencia he visto cómo he tenido que cruzar todo un laberinto para poder retornar a, a, a este cauce más de orgánico con la vida. Y creo que es aquí una oportunidad para poder desmitificar también, porque a las crisis curativas siempre le otorgamos, por la manera en la que hemos crecido educadas, educados, como algo negativo. Y no sabemos cómo darle la mejor cara y responder y entender los nuevos lenguajes del cuerpo, o no digamos nuevos para las personas que estamos aprendiendo a escuchar, a sentir, a estar. Y ahí, y la otra cosa que quería compartir es que en mi experiencia propia, una vez que estaba directamente parada junto a una bocina en un evento que era así de mucha música altísima, cuando llegué en la noche a mi casa, mis venas de las piernas, porque la bocina estaba hacia la que a mí me eran grandes y a mí me llegaba así como a la altura de la cintura, mis venas de las piernas estaban como si se hubieran estallado. Era muy increíble ver cómo estaban mis piernas y pues obviamente me asusté y a la vez pues sí dije, bueno, esto está tremendo porque no tomamos conciencia de cómo o bueno, yo en ese momento dije,
no estaba tan consciente, esto ya tiene de muchos años atrás, de todo lo que puede hacer esta intervención contaminante del sonido. Y así sí vamos viendo cómo en nuestras propias prácticas dejamos de creer en estas partes de la sabiduría de tu propio cuerpo. Eso. Gracias, Emma. Muchas gracias. Muy, muy valioso tu compartencia. Creo que... Jess. Sí, solamente quería retomar en el video que publicaste, creo, en el 2016, algo así. Ya tiene su rato. Mencionabas algo muy interesante sobre cómo a los niños, desde el contacto que tienen con la tierra, los desprenden de esto, ¿no? De esta conciencia, de este conocimiento, diciendo, no toques eso, no agarres esto, no te manches, porque si no, te va a dar todo, ¿no? Y lo veo ahorita con los niños que son de la generación Z, ¿no? Y todas las herramientas que existen para evitar que este niño pueda contactar con las bacterias, ¿no? Creo que todavía mi generación nos tocó que no nos dejaban tanto jugar con la tierra, algunos sí, algunos no, no nos dejaban estar descalzos, no nos dejaban estar en la lluvia, o sea, como que todos estos ambientes naturales que eran necesarios en nosotros, nos quitaron de ahí totalmente, y ahora estos niños no solo los quitan de estos ambientes, sino que les dan herramientas que dicen que ni el sol los toque, ¿no? Hace poco veía un pequeño aparato que es como una ruedita, que es para evitar que a los niños les piquen los moscos, los bloqueadores de sol para niños, ¿no? Si vas de paseo, o sea, como tantas cosas en mercadotecnia que existen. Y me preguntaba, ¿en qué momento le dejan realmente experimentar y vivir a un niño o persona, ¿no? Esta necesidad que tiene biológica y natural de conocer su entorno, y de pronto le dices, no, tú quédate aquí sentadito, ahí estás bonito, todo limpio, nada te va a pasar aquí. Y eso y ahí entra lo contraproducente, ¿no? El cómo también estamos dañando al mismo organismo del niño y su mismo sistema inmunológico, de que no le permitimos que se habilite y se adapte al ambiente en el que está y no tenga el aprendizaje necesario. Ahorita que mencionaba sobre las máscaras, bueno, las mascarillas los cubrebocas, que poco se está mencionando sobre las personas que tienen que estar con los cubrebocas más de 8 horas, que están presentando, por ejemplo, ya acné y como manchas alrededor de su boca, ¿no? Entonces, ¿qué tan bueno es? Entonces, que estés tanto tiempo con un cubrebocas, por ejemplo, para evitar un virus, pero que ya tu piel también está reaccionando de cierta forma, ¿no? Como un rechazo a este mismo. Porque si bien muchos de nosotros podemos estar todavía en nuestros hogares y salimos con las medidas pertinentes necesarias que están solicitando, no es lo mismo a la persona que ya está trabajando, por ejemplo, estas horas, 8, 9, 10 horas, o un poco menos 6, y tenga que estar con el cubrebocas 6, 5 o 4 días a la semana. Y no sé, me pregunto muchas de estas cosas que se están invisibilizando desde que lo que comento, ¿no? Cómo nos sacan del ambiente que queremos conocer y ahora nos están ofreciendo otras herramientas para cuidarnos, idealmente de un virus que también está teniendo ya sus repercusiones. Por ejemplo, el estar en casa, no permitirnos estar en un ambiente, ¿no? En contacto con la tierra. ¿Qué va a pasar cuando digan, ya, podemos salir todo mundo, vámonos al cine, vámonos acá, vámonos al parque? ¿Qué va a pasar realmente con nuestro sistema inmunológico que está empobreciéndose encerrados en casa, por ejemplo? Que no tenemos el contacto requerido con el sol, con la lluvia, con la tierra, con el aire. No sé, esa es mi duda. Gracias, gracias. Adelante.
No sé si alguien más vaya a participar. ¿Puedo? Sí, adelante, adelante. La verdad, Enrique, es que hay tantas cosas que trabajar, que rescatar, que hacer. Nosotros que decimos que estamos al servicio de la comunidad, ¿no? Retomar todas estas medidas de higiene natural que, como bien decían hace un momento las compañeras, cuando visitamos alguna escuela, alguna comunidad dentro del área de enfermería, pues lo que hablas precisamente es de medidas higiénico-dietéticas, ¿sí? Que ya ahí va el tecnicismo. Medidas higiénico-dietéticas para favorecer el estado nutricional del niño, ¿ok? Y entonces las medidas higiénicas no se van a otra más que el baño diario, el lavado de manos, el cambio de ropa, el no dejarlo que conviva con animales, el no dejarlo que camine por la tierra, el no dejarlo que consuma agua del arroyo, el no dejarle muchas cosas, ¿no? Desde ahí lo estás limitando a favorecer su estado inmunológico, a convivir, no dejarlo. ¿Por qué los niños tienen que andar en el campo cuando tienen que estar estudiando en la mañana y en la tarde haciendo la tarea? ¿Por qué tienen que estar? Bueno, está bien, ¿no? Pero también es quitarles un poquito estos deseos de conocer, de hacer, de experimentar, de trabajar y de también de alguna manera hacerlos responsables de su salud, ¿no? Entonces, todas estas situaciones pues precisamente están llevando a esta necesidad. Y pues, como bien decías, el problema que estamos viviendo, pues es el resultado. Por ahí la doctora Edith Rodríguez Romero decía, la salud pública ha beneficiado, el éxito de la salud pública es, bueno, como buena epidemióloga y maestra, ¿no? El éxito de la salud pública es la esperanza de vida, que se ha incrementado la esperanza de vida por las actividades que se han hecho de prevención, de promoción, educación para la salud. Entonces, dentro de esto, pues es cierto, tenemos que la esperanza de vida se incrementó, que el esquema de vacunación para prevenir las enfermedades contagiosas, mortales en los niños, pues sí, pero también estamos pagando el precio de la salud pública, ¿sí? ¿Y cuál es el precio de la salud pública? Pues estos problemas de procesos de enfermedad que estamos viviendo, diabetes, hipertensión, obesidad, muerte materna y todo lo relacionado con los estilos de vida no saludables, ¿no? ¿Por qué? Pues porque hemos hecho a un lado esta medicina natural, el aprendizaje, el equilibrio entre el movimiento, la alimentación adecuada y no un plato del buen comer, ¿no? O que primero era del bien comer y ahora es del buen comer, o el plato saludable, limitarlos, ¿no? Limitarlos, fomentarles otras medidas de salud, haciendo a un lado sus costumbres, sus creencias, sus tradiciones, para mantener esta salud vital para ellos, ¿no? Y bueno, es cierto, digo, encontramos a la señora que ya se pasa toda la semana en el centro de salud. ¿Y por qué se pasa todo del centro de salud? Pues porque tiene una necesidad no satisfecha, pero que el centro de salud no ha sabido resolvérsela porque no está en el centro de salud la respuesta, ¿no?
porque se tendría que investigar cuál es la situación, bueno, desde el punto de vista a lo mejor médico, pero hay muchos factores que están interfiriendo para que la señora esté buscando ese apoyo que no está encontrando. Entonces, fortalecerle estos factores de resiliencia, fortalecer estas situaciones de inmunidad adquirida natural para la población en general, y pues seguir en este proceso, ¿no?, de equilibrar la salud integrativa desde otra perspectiva de las cuestiones de salud.